Proverbios 10:13 dice, en los labios del sabio hay sabiduría, para el imprudente un garretazo en la espalda. O sea que cuando nosotros somos sabios, entendemos el mensaje de Dios, el llamado de Dios. Pero para el que no es sabio, entonces tiene que recibir garrotazos para poder entender el llamado que Dios le hace, la oportunidad que Dios le hace de pertenecer a ese grupo de gente que pronto va a viajar al cielo y que Dios cada día nos está motivando para que sigamos adelante. Hoy es el 6 de junio del 2019, soy Mayra Fuentes y nosotros tenemos que procurar seguir adelante aprendiendo cada día todo lo que Dios nos está enseñando para que podamos estar listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que estemos listos para ese día que suene la trompeta, o si nos llega la muerte, pues que también podamos irnos con el Señor. Vamos a ver en el libro de Romanos 14, normas para el caso de opiniones diversas. Aquí vamos a ver unas normas para los pensamientos que tengamos cada uno. Diversos es, usted sabe que todos como seres humanos tenemos pensamientos diferentes. Tal vez yo puedo tener un concepto de algo y usted tiene otro concepto. Entonces aquí vamos a ver, para que permanezca la unidad, aquí vamos a ver algunas normas, para que nosotros aprendamos a guiarnos por la palabra de Dios, a respetar lo que dice la palabra de Dios y que ese mismo respeto hacia la palabra de Dios nos haga tener unidad, si de verdad estamos esperando al Señor Jesús, si de verdad queremos irnos con el Señor Jesús, porque el propósito de cada mensaje, el propósito de cada llamado que Dios nos hace cada día es estarnos preparando para ese día de su venida, que nosotros estemos listos. O sea que en cuanto suene la trompeta, mire, nosotros volamos a encontrarnos con el Señor. Que si llega el día que Dios dice, bueno, hoy te voy a llevar, entonces igual nos morimos, porque cuando nos morimos es porque Dios nos lleva si somos de Cristo. Si no somos de Cristo, pues nos lleva el otro. Entonces por eso tenemos que decidirnos, porque hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¿En qué reino nosotros queremos estar o a qué reino queremos pertenecer? Entonces Dios cada día nos está dando las instrucciones para que nosotros estemos preparados para ese día de su venida. Entonces Romanos 14 dice, reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Una persona que Dios le llama débil en la fe es una persona que todavía no tiene músculos fuertes para enfrentar las presiones diarias. Entonces a este tipo de personas que Dios le llama débil en la fe, no puede enfrentar presiones que nosotros cada día en la vida diaria las vamos a ver. Entonces para esta persona, como no puede enfrentar esas situaciones, entonces le llama que todo es malo. Para esa persona, para una persona débil en la fe, todo lo que se hace es malo. O sea que ellos tienen sus propias reglas humanas, no reglas de hombre. Pero sin embargo, Dios ahí nos dice que no entremos en discusiones con Él. O sea, nosotros no tenemos que entrar en discusiones con ninguna persona. Si alguien no quiere aceptar a Jesucristo, pues se dice que no. Así de sencillo. Nosotros tenemos que seguir nosotros. Pero si nos ponemos a discutir, no, pero es que mire que en la Biblia dice así y que este versículo dice acá, porque mire, le podemos mencionar todos los versículos de la Biblia. Y si esta persona es una persona necia, terca, esta persona no los va a entender. Porque quien convence al hombre es el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que leer la palabra. Leerla y que la persona escuche. Pero ya de ahí, si la persona no quiere entender a lo que yo estoy leyendo, entonces ahí ya no se puede hacer nada más. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que va a convencer a la persona. Entonces, una persona, reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Entonces, no tenemos que recibir mal o ver mal a una persona porque no piense como yo pienso. Tal vez yo tengo libertad espiritual. Libertad espiritual, no estoy hablando de libertinaje, de libertad, es que tal vez yo tenga otros pensamientos. Para mí determinadas cosas no son malas. Pero para aquel que es débil en la fe sí es malo. Entonces yo no tengo que ponerme a discutir con él. Si él quiere discutir conmigo, que discuta.
O sea, si él quiere discutir es que tal vez él me va a decir, mire esto, esto y esto, de usted está mal, pero mire yo, respetando, porque tenemos que aprender a respetarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque nuestro dueño se llama Jesús. Mi dueño se llama Jesucristo, el que vino a morir a la cruz del Calvario, que murió pero que al tercer día resucitó. Ese es mi dueño. Y el dueño de usted, que es débil en la fe, pues también es el mismo Jesús. Vamos a volar en el mismo vuelo porque nos vamos en el primer vuelo. Nosotros no nos vamos a ir en el segundo vuelo. Nosotros nos vamos a ir en el primer vuelo. Entonces por eso no podemos estar discutiendo. Que si usted se va, que yo no me voy, que no sé qué, porque eso Dios es el que conoce tu corazón, mi corazón, Dios es el que lo conoce. Dios es el que conoce nuestra vida íntima con Él. Dios es el que sabe qué hacemos cada una persona, sea el débil o el fuerte. Dios es el que sabe qué es lo que hace en su casa, cómo se comporta, qué actitudes tiene. Entonces, por ejemplo, aquí ya vienen ejemplos de una persona débil en la fe. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo. O sea, el fuerte piensa que puede comer de todo. Mientras otros que son débiles en la fe comen solamente verduras. Entonces se da cuenta que hasta por la comida nosotros podemos servir de tropiezo a alguien o podemos estar insistiéndole a alguien, mire usted, queriendo que si yo como de todo, pues que aquel también coma de todo. Entonces aquí está el ejemplo, la palabra está muy clara para que nosotros no cometamos esos errores. Hay quienes piensan que comer ciertas comidas, hay quienes piensan que pueden comer de todos, mientras que otros que son débiles en la fe comen solamente verduras. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que come ciertas cosas. Y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. Entonces se da cuenta que ni yo tengo derecho de criticarlo a usted, porque aquí ya habla de crítica. Que no critique al que come de todo, no se ponga a condenarlo, no se ponga a señalarlo, porque eso no es agradable delante de Dios. Si de verdad somos hijos de Dios, tenemos que aprender a amarnos, así como estábamos viendo ayer, que nos amemos como hermanos. Pero si por comida o por bebida o por cuestiones externas nosotros nos estamos despreciando, entonces ¿qué pasa? ¿Cómo nos vamos a ir con el Señor? Porque vamos a estar viendo de menos al hermano porque come de todo, o porque vamos a estar viendo de menos al hermano solo porque come solo verduras. Ay, cada quien. Ay, es problema de cada quien. Nosotros no tenemos que meternos en esos asuntos. Entonces, no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? O sea, ahí Dios nos está tomando como servidores a todos. ¿Quién eres tú, dice, para criticar al servidor de otro? Entonces, si yo soy una servidora de Dios, Dios me está aceptando tal y como soy. Dios está viendo mis cualidades y está viendo también mis defectos. Pero Él, por eso estoy aquí, por eso estamos aquí, porque Él nos está perfeccionando. Pero cuando nos está perfeccionando no es en que si como, qué como y qué no como, sino que está perfeccionándonos en santidad, que nosotros nos guardemos cada día para Él, pero no está hablando de comida. Entonces por eso no debemos criticarnos ni menospreciarnos por cuestiones de comida. Porque usted pertenece a Cristo, yo pertenezco a Cristo, el otro pertenece a Cristo. Todo aquel que está haciendo la voluntad del Señor pertenece a Jesucristo. ¿Quién eres tú? Si queda bien o queda mal es asunto de su propio amo. ¿Quién es tu amo? Mi amo Jesús. Yo no sé cuál es el suyo. Entonces, si yo tengo que quedar bien o mal, es con mi amo. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo. Pero quedará bien. Porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. Oiga,
Pero tiene poder, o sea que ahí dice quedará bien, porque el Señor tiene poder para quedar bien. O sea, ¿qué significa esto? Que si hay cosas que nosotros no las entendemos y nosotros perseveramos en la palabra de Dios, perseveramos en sus enseñanzas, con nuestro corazón abierto para lo que Él quiera decirnos, entonces Él nos va a hacer recapacitar de aquellas cosas que no están bien. Por ejemplo, yo antes no pensaba así, pero ¿sabe por qué también? Porque yo solo escuchaba. Entonces yo a la persona que decía que guardaba, que comía ciertas cosas y que, o sea, yo quería como que comieran a la fuerza, pues. No, es que esto no es malo, que no sé qué, ¿por qué? Porque no era, era débil en la fe, no había entendido. Entonces, ¿quién me ha hecho ahora quedar bien? El Señor me ha hecho pensar diferente a través de su Espíritu en mi vida. Pero todo es a través de leer la palabra de Dios, porque muchas veces nosotros no leemos. A veces solo escuchamos lo que otro dice y ponemos tanta confianza en el hombre que ya ni queremos leer la Biblia. Solo estamos esperando que aquel nos diga y nos diga. Entonces aquel anda todo pando, nosotros también ahí vamos todos así, ¿ves? ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios, leámosla y que el Espíritu Santo nos indique. El Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a hacernos sentir ahí lo que no está bien. Todos tenemos que ser guiados a través de su Espíritu, todos. Entonces, hay otro caso, ya voy por Romanos 14:5. Aquí dice, y hay otro caso, o sea que pone otro ejemplo. Otro caso, hay quienes dan más importancia a un día que a otro. Hay quienes creen que todos los días son iguales. Yo soy de ese tipo de persona. Para mí todos los días son iguales, por eso es que yo no ando celebrando Semana Santa, yo no celebro Navidades, yo no ando en feria, yo no ando celebrando, bueno, pero fíjense que a veces ni de mi cumpleaños me acuerdo y como nunca me lo han celebrado. O sea, nunca pues yo lo he celebrado, que mi cumpleaños, porque como nosotros nos creamos pobres, y hay gente pobre que sí acostumbra a celebrar su cumpleaños, o sea, como sean, que sea ahí a como tenga, pero a nosotros no los criaron así, entonces a mí, yo soy así pues. Yo no ando celebrando ningún día. Yo no ando celebrando ningún día. Entonces yo pienso, porque para mí todos los días son iguales. Digo yo, ¿para qué me voy a ir a gastar en ciertos días y gasto todo lo que tengo y de ahí quedo sin nada? Y ya pasó ese día y yo miro que este día es igual que el otro. Entonces esos son mis conceptos, pero respeto los conceptos por ejemplo, mis hijos celebran cumpleaños. Entonces yo respeto lo de ellos. Yo no les voy a decir, miren, que como yo no celebro, que no sé qué, entonces no. Yo celebro y ahí estoy con ellos. Y si me lo quieren celebrar a mí, también que me lo celebren. También que me lo celebren. Entonces, pero yo pienso que todos los días son iguales, aunque me hayan celebrado ese cumpleaños, pero para mí ese día no es distinto del otro. Para mí todos los días son iguales. Me lo celebraron, comimos, pasamos un bonito rato con mis hijos. Entonces, gloria a Dios que pudimos compartir juntos, pero para mí todos los días son iguales. No hay distinción, ni me voy a poner que como este día de mi cumpleaños y a recordar que el día de mi cumpleaños aquí, que el día de mi cumpleaños allá y que celebramos entonces me voy a poner a hacerle gran pompa. Entonces no. Hay quienes piensan y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. O sea, lo más importante es que nosotros tengamos fe en lo que nosotros creemos, siempre basados en la palabra de Dios. Porque en lo que nosotros creemos, podía meter aquí que hay gente que cree que si pone una escoba patas arriba, se va a ir, si tiene una visita en la casa, pues esa persona se va a ir porque tiene fe, que si puso esa escoba, yo no sé dónde es que las ponen. Hay otros que tienen fe, que si tienen un espejo quebrado, yo no sé qué es lo que significa lo del espejo quebrado, pero ellos tienen ya sus propias creencias. Entonces la fe de nosotros tiene que estar basada en Jesús. La fe de nosotros tiene que ser en Dios. Hay gente que piensan que si ponen limones partidos, yo no sé si en cruz o no sé cómo, en las esquinas de las casas, están protegiéndose de la brujería. Entonces tienen fe en el limón, que el limón los va a proteger de la brujería. Entonces no es ese tipo de fe que nosotros, de la fe que estoy hablando aquí, de la fe que la palabra de Dios nos enseña, no es ese tipo de fe. Otros tienen fe que si se ponen un blumen rojo, nadie les va a hacer brujería, o que si se lo ponen negro, que se andan su ropa. O sea, hay muchas creencias
que eso ya viene del ocultismo. Todas esas creencias que yo les estoy mencionando ahorita ya vienen de la brujería. Entonces, cuando nosotros como cristianos hacemos eso, entonces estamos practicando la brujería inconscientemente, estamos dándole lugar a un espíritu de brujería en nuestra casa. Cuando nosotros practicamos estas cositas que yo les he dicho, que hay montones. Lo que pasa es que no me acuerdo porque como yo nunca he practicado esas cosas. O hay quienes, que eso sí lo hacía yo, que me hicieron me pusieron ruda yo creo que es un amuleto, bueno, un trapito rojo ahí con ruda, me le pusieron ajo y entonces me lo machucaron así, me lo dijeron que yo lo anduviera ahí en mis zapatos. Eso fue hace tiempos, porque decían que eso me iba a librar, eso me iba a traer suerte y que a cualquier lugar donde yo fuera nadie me podía hacer daño, me libraba de todo. Entonces, pero fíjese que yo nunca tuve fe en eso, o sea, a mí me lo dieron y me dijeron esto es para esto. Pero yo siempre estaba con eso, decía, pero es que qué poder va a tener esta ruda, qué poder va a tener este ajo. Entonces yo hacía ese tipo de cosas, gracias a Dios que las hice sin fe. Las practiqué, pero las hacía sin fe. Pero la gente, por ejemplo, el que me recetó eso, cree en eso. Porque a mí no me cobró, sino que fue como un consejo que me dio. Me explicó que se daba cuenta de muchas cosas, de las envidias, de la gente que me quería hacer daño. Entonces me dijo, yo te voy a dar esto para que no te hagan daño. O sea, no me cobró nada. Porque esa persona sí creía en eso. Lo que le estaba explicando la vez pasada de los rituales de la sal. Hay gente que cree, tiene fe en eso, que si pone un poco de sal debajo de la cama en un plato, que entonces no le va a venir enfermedad, no le va a venir nada. Todos esos son rituales satánicos. Esos son cosas de brujería, de ocultismo, que en la iglesia están metidos muchas veces porque la gente quiere poner la fe en todo y la fe de nosotros tiene que ser en Jesús, que es el autor y es el consumador de la fe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay un montón de cositas así insignificantes que ahora no me acuerdo, pero si me voy acordando las voy a ir diciendo. Entonces, que nosotros cometemos un gran error y por eso lo que hacemos es que le damos entrada a los demonios. Entonces dice que cada uno debe estar convencido de lo que cree. El que guarda cierto día para honrar al Señor, lo guarda. O sea que el que guarda cierto día para honrar al Señor, pues ok, usted no lo critique. Si ese día se lo está dedicando al Señor, pues. Entonces nosotros no tenemos que criticarlos. Yo, como le digo, antes los criticaba. Y si es posible, alegaba con cualquier persona. Pero no, esto no es de alegatos, esto no es de discusiones. Esto es de tener fe. Cada uno tiene que tener. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que cada uno tiene su fe. Dios puso una medida de fe a cada uno. Entonces, de acuerdo a esa medida de fe, nosotros cada día vamos a ir aprendiendo. Dios va a ir permitiendo cosas en nosotros para ver si esa medida de fe que puso en mí va creciendo. Entonces la mía ha ido creciendo. Porque ahora ya no discuto con nadie, ni tampoco le voy a fingir, ni tampoco voy a estar ahí por dentro. Ay, si es que esto es malo en mi mente. Ay, no, yo no sé por qué estás esto, si eso es malo. No voy a estar con eso en mi mente. El que guarda cierto día para honrar al Señor lo guarda. Y el que come de todo para honrar al Señor come y da gracias a Dios. Y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor deja de comerlas, oiga bien. Y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor deja de comerlas y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De manera que tanto en la vida como en la muerte del Señor somos. Para eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Por qué entonces criticas a tu hermano? ¿O por qué lo desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. O sea, aquí está claro que nosotros no debemos de menospreciarnos ni de criticarnos por todas estas cuestiones que mencionó la palabra de Dios al principio de que yo estuve leyendo.
Y al final, lo que Dios nos habla ahí, que si alguien come ciertas cosas para honrar al Señor, las come. Y si las deja de comer, también es para honrar al Señor. Si guarda cierto día, es para honrar al Señor. Y si no lo guarda, pues también es para honrar al Señor. El punto es que permanezca la unidad, porque Dios viene a llevar una iglesia unida. Por eso es que la iglesia ha caído en el ecumenismo. Porque la iglesia se está uniendo de otra forma y la unidad que Dios quiere es este tipo de unidad, que nos vayamos entendiendo en esto. Entonces, pero la gente se ha unido allá con el ecumenismo y por eso es que están practicando tanta tontería, por eso es que practican brujería, practican de todo. ¿Por qué? Porque se han aliado junto con el cuerpo que no es de Cristo. Hay un cuerpo que Cristo viene a llevar y hay otro cuerpo que no es de Cristo, que es el cuerpo satánico. Entonces por eso, porque la unidad que Dios quiere es espiritualmente, no la unidad de todos juntos. Juntos nos va a venir a llevar el Señor, pero porque la palabra del Señor dice que nos sacará, que los que estén allá Dios nos va a... O sea, dice que de los 4 puntos cardinales Dios va a recoger su iglesia. O sea que eso significa que no están juntos. Sino que de allá va a agarrar, de allá va a agarrar, de acá va a agarrar, de todas las congregaciones, donde estén guardando su palabra, donde se estén apartando del pecado, donde no estén metidos en el paganismo, donde estén tratando cada día de santificar su vida. Entonces esa es la iglesia que Dios va a llevar. Esa es la iglesia que nos vamos a ir con el Señor Jesús. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros. De no andar juzgando, de no andar criticando, porque a Dios no le gusta eso. Por eso no nos podemos quedar. Si nosotros nos ponemos a criticar, nos podemos quedar. Entonces si morimos, dice, para el Señor morimos, y si vivimos, también vivimos para el Señor. O sea, ¿qué significa? Que si estamos vivos, sirvamos al Señor. Y si estamos sirviendo al Señor y nos morimos, pues nos vamos con el Señor. ¿Por qué? Porque todos tenemos que presentarnos delante del Señor Jesús. Todos tenemos que irnos a dar cuenta de Él, porque la Escritura dice, juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí todos doblarán la rodilla y todos alabarán a Dios. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas a Dios de sí mismos. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismos a Dios. Yo tengo que dar cuenta de mi vida, mis hijos tienen que dar cuenta de su vida y cada persona individualmente nos vamos a presentar ante Dios. No vamos a llevar testigos, ahí no se valen los testigos. Ahí el testigo va a ser el Espíritu Santo, que le va a dar testimonio. Le va a dar testimonio al Padre de mi conducta si yo me dirigí por Él. Y si no, pues entonces Dios me va a decir, apártate de mí, malvada, no te conozco, hacedora de maldad. Así me va a decir el Señor. Si yo no guardo la palabra, si yo sigo criticando, si yo sigo menospreciando a mi prójimo, si yo sigo rechazando a la gente, entonces Dios me va a decir, no te conozco, Mayra. Por eso ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, propónganse ustedes no hacer nada que sea causa de que su hermano tropiece o que le ponga en peligro su fe. Porque yo le voy a decir esto muchas veces, los mismos entre nosotros. ¿Por qué hay tanta envidia en las iglesias? Envidia de que si ya lo ponen a trabajar a uno, ahí está con la cizaña y ahí está hasta que le sirve de tropiezo a uno, y entonces viene y ya uno ya queda descalificado para trabajar en el área que ya uno está preparado, que Dios lo ha preparado. ¿Por qué? Por la misma envidia, por la misma crítica. ¿Por qué? Porque no está viendo las cualidades del hermano, sino que está viendo solo lo que a él o a ella no le gusta. Entonces lo está descalificando, entonces lo está criticando. Entonces eso no es lo que agrada a Dios, porque todos como parte del cuerpo de Cristo, si ya hemos pasado por un proceso, si ya Dios los ha preparado, porque también tiene que haber una preparación. Pero cada quien, el que va comenzando, pues va a ir comenzando a entender, y de a eso va a ir trabajando en lo que ya entiende, porque en lo que no entendemos tampoco podemos. Vaya, por ejemplo, para ponerle un ejemplo claro, si hay una persona que no perdona, que no puede perdonar, esta persona no puede ir a hablar de perdón. No puede hablar de perdón, porque hablarle de perdón a otro es fácil, pero estar uno metido en esos zapatos de alguien que te haya hecho daño,
Alguien que te haya violado, que te haya maltratado fuertemente, que te haya herido fuertemente. Entonces, si esta persona no ha pasado por ese tipo de situaciones, pero te viene a decir, no hombre, perdonalo, que no sé qué, pero le decís porque no has pasado por eso. Entonces no hables de eso porque todavía no te quedan esos zapatos. Entonces, por eso, de acuerdo a la capacidad y al llamado, a la preparación que Dios tengamos ya de parte de Dios, entonces cada uno vamos a servir donde Dios ya nos ubique para servir. Entonces, por eso no tenemos que servirle de tropiezo, porque a veces por poner a aquel que todavía no sabe nada, le sirve de tropiezo al que ya está preparado. Entonces Dios no quiere que nos sirvamos de tropiezo. Y cada uno, recuerde que hay varios tipos de vasos, que después vamos a estar hablando de eso. Entonces propóngase ustedes no hacer nada que sea de tropiezo, de que sea causa de que su hermano tropiece o que ponga en peligro su fe. Yo sé que no hay nada impuro en sí mismos, como creyentes en el Señor, estoy seguro de ello. Pero si alguno piensa que una cosa es impura, será impura para él. Entonces Pablo estaba convencido de que no había ninguna cosa impura para él. Pero si otro pensaba que era impura, Pablo no se ponía a discutir, sino que le seguía el cuento, o sea, respetaba pues la opinión de aquella persona. Y así tenemos que ser nosotros también. Ahora bien, si por lo que tú comes, tu hermano se siente ofendido, tu conducta ya no es de amor. Que tu comida no sea causa de que se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea, porque si yo sé que si alguien viene a mi casa, o ando en determinado lugar, vaya, por ejemplo, yo salí con alguien, y yo sé que esta persona no come determinada carne. Entonces, si yo ando con ella, como yo ya soy una persona que ya mi fe ya no es débil, ya tengo una fe fuerte, entonces yo no voy a pedir de la carne que aquella persona no come, sino que voy a pedir algo que no la moleste o que no lo moleste a ella. ¿Para qué? Para no dañarle su fe. Porque si por causa de mi comida aquella persona me va a quedar mal, o va a quedar criticándome o juzgándome a mí, entonces yo mejor voy a comer lo que a esta persona le gusta. En ese momento, por supuesto. En ese momento, por supuesto. Como yo ando con ella o con él, entonces yo voy a respetar. ¿Por qué? Porque es una persona débil, y si es débil en la fe, no me va a entender. ¿Por qué? Porque ella está viendo o él está viendo cosas externas. Entonces la presión de eso, la presión de esa comida que yo me quiera comer, la va a dañar o lo va a dañar, lo va a molestar. Entonces, ¿para qué no sirve? O si es una persona que empieza en su vida espiritual, entonces, ok, vamos a hacer así como dice. ¿Por qué? Porque nosotros, para que permanezca la unidad con esa persona en ese momento. No es que yo voy a dejar de comer lo que a mí me gusta por aquella persona. O sea, ya me refiero acá, ya en mi ambiente. Estamos hablando de ese rato, de ese momento. Ya no es cuestión de amor, que tu comida no sea causa de que se pierda aquel por quien Cristo murió. No den pues lugar a que se hable mal. No den pues lugar a que se hable mal de ese bien que ustedes tienen, oiga. No den pues lugar que se hable mal de ese bien. O sea que para Dios está bien que yo coma de todo. Pero yo no tengo que dar lugar a ese bien que Dios me dice que está bien para que se hable mal de él. Y si vienen aquí a la casa, vaya, por ejemplo, alguien me visita, yo cociné en ese día, yo hice carne de cerdo, por decir algo. Y aquella persona no come carne de cerdo. Yo lo voy a invitar a comer y le voy a dar de otra comida, no le voy a dar de eso. Y no me voy a poner a comer yo enfrente de esa persona. Bueno, a vos no te gusta, pero a mí sí, entonces mire, porque aquella persona se va a sentir mal. Entonces yo voy a esperar que se vaya para comerme mi comida. Y si voy a compartir, entonces voy a compartir ahí de otra cosa que no sea para dañarlo a él. Porque la fe de él es débil. Él tiene una fe débil. Entonces, no den pues lugar a que se hable mal de ese bien que ustedes tienen. Porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo.
O sea, lo que nosotros tenemos que hacer cada día es tratar de vivir en paz, alegres y haciendo lo justo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y si nosotros hacemos esas cosas y practicamos y perseveramos en estas cosas, de que dice aquí que el reino de Dios no es cuestión de comida y de bebida, entonces si suena la trompeta nos vamos a ir con el Señor. Y si Cristo le dice a un ángel, anda a traerme a Mayra, que ya no quiero que esté allá, pues también me voy con el Señor. Pero tenemos que permanecer en estas cosas, porque el reino de Dios no es de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en paz, en justicia y alegría por medio del Espíritu Santo. Oiga, la alegría por medio del Espíritu Santo, la alegría que te dé el Espíritu Santo, la paz que nos da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que nos da paz, que nos consuela, nos trae paz, nos trae alegría en medio de la situación difícil, pero nosotros contentos y en paz. Porque el reino, el que de esta manera sirve a Cristo, o sea, de lo que leímos ahorita, que sea de vivir en justicia, paz, alegría por medio del Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Oiga, si nosotros servimos a Cristo, entonces para que aquí vea, para que usted analice cómo nosotros tenemos que servir al Señor. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y agrada también a los hombres. Si nosotros tenemos estas características o aplicamos estas normas en nosotros. Por tanto, busquemos todo lo que conduce a la paz y a la edificación mutua. Busquemos, o sea, procuremos todo lo que conduce a la paz y a la edificación mutua. O sea, tanto que le edifique a usted como que me edifique a mí. No eches a perder la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todos los alimentos son limpios. Oiga, en realidad todos. Entonces aquí dice todos, usted no puede decir ciertos. En realidad, o sea, el concepto de Dios, el concepto del que escribió esto, de Pablo, era que todos los alimentos son limpios. O sea que de todo podemos comer. Lo malo es comer algo que haga perder la fe de otros. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que sea causa de que tu hermano tropiece. La fe que tienes debes tenerla tú mismo delante de Dios. La fe que tienes debes tenerla tú misma delante de Dios. Dichoso aquel que usa su libertad sin cargos de conciencia. Dichoso aquel que usa su libertad sin cargos de conciencia. O sea, cuando usted no se siente mal. Cuando usted come de todo y usted no se siente mal, solo porque escucha ya que alguien no tomó Pepsi, ay, pues yo tampoco ya la voy a tomar, porque es que ya dijo el hermano que tomara Pepsi, que no tomara Pepsi. ¿Por qué? Porque hay que respetar. Si a otro no le gusta la Pepsi, que no la tome. Pero si a mí me gusta, yo no le voy a ir a decir a otro, mire, pero es que a mí me gusta la Pepsi o el café. Usted tome café, si no es malo, yo no sé quién le dijo. Si él no quiere tomar café, que no tome. Pero si a mí me gusta, yo lo voy a tomar. O sea, yo no me voy a dejar llevar por aquel que como no le gusta a aquel, entonces yo no me lo voy a tomar, porque entonces yo le estoy dando gusto a aquel. Entonces yo le estoy dando gusto a la otra persona, entonces yo no soy libre de mí misma. Entonces yo no tengo un libre albedrío, porque yo estoy dejándome guiar por lo que otro dice. Cuando la palabra de Dios dice aquí que todos, dichosos, dice, dichosos. La fe que tienes debes tenerla tú misma delante de Dios. Dichoso aquel que usa su libertad sin cargos de conciencia. Pero el que no está seguro si debe o no debe comer algo, al comerlo se hace culpable. Entonces, si usted piensa que algo es malo, no se lo coma. Pero no le diga a otro que no coma, porque ese es su propio concepto, ese es usted. Si usted piensa que es malo que otra persona se ande de otra forma, entonces usted hágalo usted. Yo no me pongo esto porque a mí no me gusta. Yo no me plancho el pelo, yo ando toda charraluda porque es malo si yo me plancho el pelo. Entonces hágalo usted, pero no le diga a otra que ande toda charraluda. O que va a andar ahí todo hediondo porque dice que el desodorante es pecado.
Ay, que si ya pasó aquel con gran olor, ay, uy, no, Dios mío, este se va para el infierno porque es muy vanidoso, dice que es vanidoso. Imagínese, si hace falta de higiene, cuando usted no se asea, cuando usted no usa desodorante y que por donde pasa deja, más bien eso es peligroso, una enfermedad para usted y para el que está ahí, porque es antihigiénico. Por lo sucio vienen las enfermedades. Entonces, pero no le meta aquel. O que usted tiene que andar vestido así tan humilde, cuidadito se pone ropa cara, porque es pecado. Si el que tenga como ponerse su ropa fina, que se la ponga. Si tiene dinero para comprarla, que la use. Yo voy a ponerme de acuerdo a lo que yo tenga. Pero ni aquella persona que usa ropa fina es mejor que mí, ni yo porque uso ropa sencilla soy mejor que ella. Entonces delante de Dios somos iguales. Delante de Dios somos iguales. Pero el que no está seguro si debe o no comer algo, al comerlo se hace culpable, porque no lo come con la convicción de la fe. Y todo lo que no se hace con la convicción de la fe es pecado. Entonces todo, hasta nosotros lo que comemos, lo que hacemos, tenemos que estar con toda la seguridad, con toda la fe y con toda la convicción de que no es malo para nosotros. Pero que si otra persona piensa que no es malo, pues entonces es malo. O sea, aquella persona todavía no conoce la verdad. Y la verdad no se la vamos a poner a la fuerza, no se la vamos a meter a la fuerza. Nosotros no le vamos a meter la verdad a nadie a la fuerza. A nadie. Entonces quiero que leamos primero Romanos 5:7. Romanos 15:7 dice: ámense así pues, acéptense unos a otros como también Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Acéptense unos a otros como hermanos, así como Cristo los aceptó a ustedes. Los unos a los otros tenemos que aceptarlos porque Jesucristo así nos aceptó a nosotros. O sea, tenemos que amarnos, tenemos que aceptarlos con nuestros defectos. Así tenemos que aceptarnos y así tenemos que amarnos. Todos tenemos defectos. Todos, aquí nadie me venga a decir que es perfecto. Que tenemos que procurar la perfección, sí, porque no nos vamos a agarrar de esto. Que como perfecto solo Dios, no nos vamos a agarrar de eso. Pero defectos todos tenemos porque estamos en una preparación. Pero entonces nosotros nos vamos a querer, nos vamos a amar con nuestras imperfecciones. Por eso es que necesitamos amarnos. Porque ese amor nos va a hacer amarnos aún así con los defectos de carácter que tengamos nosotros. Defectos de temperamento, porque todos tenemos diferentes temperamentos. Pero así tenemos que amarnos. Tal vez mi temperamento es fuerte. Yo hablo así, que si le voy a decir algo a alguien se lo digo. Hay gente que le choca. Varias personas me han dicho que yo no tengo que ser así, pero esa es mi forma de ser. Porque ¿para qué? En vez de irle a decir a otra persona lo que yo le voy a decir a usted, mejor se lo digo a usted. Mira, fíjate que esto no está bien. O sea, algo pues que yo tenga el valor de decirle. Vaya, por ejemplo, si yo voy a decirle a una persona algo de su persona, en vez de que yo se lo vaya a comentar a otro, mejor se lo digo a esa persona. Mejor se lo voy a decir a esa persona. Entonces, si esa persona también me va a decir algo a mí, que me lo diga. Pero nos vamos a aceptar tal y como somos, porque defectos todos tenemos. Así como Cristo los aceptó. Así pues, acéptense unos a otros, como también Cristo los aceptó a ustedes, y para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Mateo 7, también vamos a ver otro versículo. No juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. Pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la estilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes? Por eso le estaba diciendo que defectos todos tenemos, por eso no tenemos que estar viendo el defecto del hermano y enfocarnos solo en el defecto o en el defecto que tienen los hijos, que tiene el esposo, y por eso lo vamos a dejar. Por eso lo dejo, porque no es que no me gusta, esta área de esta persona no me gusta. Nosotros tenemos que luchar. Hay áreas de mi vida que a mí no me gustan, pero yo digo, es que esto no me gusta de mí.
y los rechazo de mí, los rechazo y los rechazo. Pero de mí. Pero yo tengo que aceptar a mis hijos tal y como son, porque yo no los voy a poder cambiar. Entonces, cuando hablamos de juzgar, dice que juzgar a los demás es forma de juicio de otras personas. Juzgar es uso importante del albedrío y requiere gran cuidado, en particular el formarnos opiniones acerca de otros. Juzgar a alguien es definirte a ti mismo. Oiga, cuando nosotros juzgamos a alguien nos estamos definiendo a nosotros mismos. Oiga, qué interesante es esto, para que no andemos juzgando. Juzgar a alguien es definirte a ti mismo. Somos personas todas diferentes y únicas. Sin embargo, lo cierto es que la persona que juzga dice más de sí mismo que lo que pretende decir del otro. Voy a repetir esta parte. Sin embargo, lo cierto es que la persona que juzga dice más de sí mismo que lo que pretende decir del otro. Es decir, que si yo juzgo a alguien por ser un hipócrita, quizás debería ver yo en qué aspectos de mi vida soy hipócrita. Entonces, con solo el hecho de que yo me ponga a juzgar a otra persona, o sea que usted sabe que juzgar es imaginarse cosas de otro. O yo creo, por ejemplo, a mí se me pierde algo de aquí y llegó una persona y digo, yo creo que fulano me lo llevó, entonces yo lo estoy juzgando. Entonces, cuando yo juzgo a alguien, yo misma me estoy definiendo lo que yo soy. Acordémonos de esto cuando estemos juzgando a alguien. Que entonces ahí yo misma soy la que me estoy definiendo qué tipo de persona soy. ¿Qué tipo de persona soy yo? Juzgadora, criticona. Ese es el tipo de persona. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso la Biblia nos enseña que nos amemos, que nos aceptemos tal y como somos. Y aquí nos dice, pues Dios juzgará de la misma manera que ustedes juzgan a otro. Entonces si yo soy misericordiosa con otro, o sea, le paso por alto sus defectos, le paso por alto todos sus errores, entonces Dios también va a tener misericordia de mí y me va a pasar por alto mis errores. ¿Por qué te pones a ver la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas el tronco que tú tienes en el tuyo? Si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. No den las cosas sagradas a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y las hagan pedazos. Y no echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen. Cuando hablamos aquí de esto, de estas cosas, no den no den las cosas sagradas a los perros. O sea que cuando nosotros damos consejos, este tipo de consejos, y la gente no atiende este tipo de consejos, entonces este último versículo que leí aquí se refiere a ese tipo de personas. O sea, que si yo soy criticona, juzgadora, y yo sigo criticando, entonces Dios dice, no den a los cerdos, no den las cosas sagradas a los perros. No sea que se vuelvan contra ustedes mismos y los hagan pedazos. Porque hay gente que cuando la gente que no recibe estos mensajes, se tira contra nosotros. La gente que se enoja cuando uno le dice la verdad, se tira contra nosotros. Entonces por eso dice que son como los perros. Las cosas sagradas, porque todos estos consejos que Dios nos da son cosas sagradas, que tenemos que valorarlas, porque al quitarnos nosotros estas cosas, nos hacemos de mucho más valor como personas. Si nosotros somos personas que no andamos juzgando, que no andamos criticando, somos personas que te valemos, donde quiera que vayamos nos vamos a identificar, porque vamos a escuchar gente haciendo comentarios y nosotros no vamos a participar. Vamos a escuchar que alguien dice, está bueno lo que le pasó a fulano, y nosotros, mire, vamos a estar callados y no vamos a estar por dentro diciendo, sí está bueno. O es que a fulana le pasó tal cosa por esto. Por eso tenemos que tener cuidado, porque aún hay cosas que nos pasan a nosotros y nos pasan a nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hemos andado juzgando a otros o no hemos creído las verdades que otros nos dicen.
No las hemos creído. Entonces hasta que nos pasan a nosotros decimos, es cierto. Y yo no le creí cuando la hermana Mayra me contó aquello. Pero ahora sí creo que no tenemos que ser tan confiados. Ahora sí creo que no tenemos que juzgar. Ahora sí creo que no tenemos que ser hipócritas. Cuando nos damos cuenta que aquella persona está hablando atrás de nosotros. Por eso nosotros no tenemos que enojarnos. Cuando alguien nos critique, cuando alguien diga algo de nosotros, no tenemos que enojarnos. Si en algún tiempo nosotros también lo hemos hecho. Entonces cuando estamos juzgando a otro, ahí mismo nos estamos nosotros. Me gustó. Esto que yo saqué ahí me gustó. Cuando juzgas a alguien es definirte a ti misma. Somos personas todas diferentes y únicas. Sin embargo, lo cierto es que la persona que juzga dice más de sí mismo que lo que pretende decir de otro. Oiga, cuando nosotros juzgamos decimos más de nosotros que lo que pretendemos decir de otros. Entonces va a venir el Señor y si nosotros estamos juzgando, criticándonos, viendo todos los defectos, entonces no nos vamos a ir con el Señor. Y Dios viene a llevar una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Y nosotros tenemos que estar preparados para ese día que pronto se acerca. Pronto viene el Señor a llevarnos.